Bueno, tenemos el privilegio de tener la palabra, ¿no?, del Señor, que es la que nos santifica, y entonces vamos a entrar en esa parte en la que el Señor pues quiere seguir hablando a nuestro corazón. ¿Cómo limpiar al joven su camino? Sino en guardar su palabra, guardar su palabra. Tenía 3 mensajes encima de la mesa y justamente he elegido el mensaje en el que nos ha introducido Raúl esta mañana. Entonces, no es casualidad, ¿no? El atleta, que para el cristiano como el atleta, ¿no?, que tiene que prepararse para la carrera. Y vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que vamos a leer de ella. Te pedimos que tú estés hablando a nuestro corazón, transformando nuestra vida, infundiéndonos la gracia y el poder de tu Espíritu Santo a través de ella, y ayudándonos a ser edificados para alabanza y gloria de tu nombre. Pedimos tu bendición para este tiempo de meditación y oramos que nos ayudes, Señor. Amén. Gloria a ti. Marcos 10:45. Vamos a leer. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué concepto tenemos de la vida cristiana y qué concepto tenemos ahora de esta vida cristiana que tratamos de vivir, ¿no? La vida cristiana tiene que ver con que queremos parecernos a Jesús. No se trata de otra cosa. No se trata que seguimos a un pastor, seguimos a una iglesia, a una denominación, o seguimos otro tipo de ideas que nada tienen que ver con el cristianismo. La vida cristiana tiene que ver con que somos seguidores de Cristo. La Biblia nos dice que debemos de ser imitadores de Él. Debemos de tratar de imitar. Como fue Jesús, así también me gustaría que yo pudiera ser. Mucha gente hoy en día imita la moda, imita a los cantantes, imita a los políticos, quiere imitar a sus ídolos y se fija en todos los detalles. Y nosotros, ¿en quién deberíamos de fijarnos a la hora de enfocar nuestra vida? ¿Cómo nos gustaría ser? Pues nos gustaría ser como Jesús, ¿a que sí? Sobre todas las cosas, ¿cómo te gustaría ser? ¿El chico más guapo o la chica más guapa? ¿O tener muchas posesiones? ¿O tener poder? ¿O realmente nos gustaría, sobre todas las cosas, parecernos a Jesús, parecernos a Él? Y para eso hay que estar atentos, y no solamente atentos, sino también dispuestos. Entonces el cristiano es como pequeños Cristos, ¿no? Pequeñas personas, hombres y mujeres, que tratan de parecerse a Él y que de alguna forma son imitadores, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿A quién seguimos? ¿Seguimos a un grupo de amigos? ¿Seguimos a nuestra familia? ¿Seguimos a quién seguimos? ¿Las opiniones de los demás? Debemos de seguirle a Él y entender qué es lo que Él pide de nosotros. Y por encima de todos los valores de este mundo y por encima de todo lo que en este mundo uno puede decidir ser o hacer, tenemos que, sobre todo, desearle a Él. Entonces este versículo nos habla de que si queremos ser imitadores de Jesús, tiene que ver con el dar y el servir
como un modo de vida. Dar y servir como un modo de vida. Todo lo contrario a lo que esta sociedad está buscando, que le sirvan y no hacer nada. Vida cómoda, vida desinteresada por los demás, vida poco sacrificial por los demás, aunque sí que hay, es verdad que hay muchas asociaciones y movimientos que ayudan y todo eso, ¿no? Pero generalmente hay un estilo de vida cómodo y en vez de aplicar esa palabra que es mejor dar que recibir, este mundo dice es mejor recibir siempre que no dar. Entonces Jesús, Él vino a servir, no vino a ser servido, y vino a dar su vida en rescate. No vino a que los demás le entenderían, les servirían. Él vino a servir y a dar. Y hay algo en nuestro corazón egoísta y egocéntrico, hay algo en nuestro corazón que tiene que ser sacrificado, y es que empecemos a pensar más en cómo servir y en cómo dar, enfocados en ser imitadores de aquel que nos llamó, nos salvó y nos dio todo a cambio de nada. Efesios 2:10, vamos a leer. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Las personas que son modistas y conocen lo que es una hechura de un vestido, es algo que es parte, forma parte de ese vestido, y además creo que es un doblez muy importante. Entonces nosotros, como hechura suya, creados en Cristo Jesús, Él nos ha preparado para buenas obras, las cuales las ha preparado de antemano para que andemos en ellas. En esto del servir y de dar, es algo que también Dios lo tiene preparado, ¿no? a nuestra disposición, cuando nosotros también nos disponemos, ¿no? ¿Cómo el Señor nos puede librar del egoísmo? Pues justamente orándose y pidiendo a Dios que, Jesús, yo quiero ser como tú. No quiero ser tan egoísta, quiero ser más generoso. ¿De qué forma puedo dar? ¿Puedo dar mi tiempo? ¿O puedo poner a disposición de los demás lo que puedo hacer por los demás? Y también puedo dar de la economía para el reino de Dios y no ser tan egoístas, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que Dios ha preparado de antemano que andemos en esa nueva vida, en esa nueva. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho el servicio militar aquí? No sé si. Hombre, Dan, pensaba que no iba a haber nadie. También David, me iba a enorgullecer. Yo soy el único. Soy el único, ya no. Bueno, entonces ellos ya saben. En el servicio militar, es verdad que nos llevaron, algunos voluntariamente, otros a la fuerza, pero una vez que uno está ahí tú ya no te puedes escaquear. No te puedes, no. Una vez que has entrado allí, no puedes marcharte. Eso significa que puedes ser desertor. El desertor es la persona que se va y si luego le pillan tiene prisiones militares, ¿no? Bueno, lo cierto es que una vez que estamos ahí, nuestro servicio ya se debería de volcar en un servicio obligatorio. A veces tenemos ese concepto de que el Señor nos ha salvado, nos ha dado todo y ahora ya está. No, pero estás en un servicio al que Dios te ha llamado y no te puedes escaquear. Tienes que darlo todo, o al menos lo que Dios te pide, ¿no?
Y ese es un proceso, como veníamos diciendo, ¿no? Vamos a leer 1 Timoteo 1:18, vamos a ir. A ver, quien lo tenga lo puede leer, por favor. 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, eso es, ¿no? Sí. Este mandamiento, hijo dice aquí, ¿no? Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Milites la buena milicia. O sea que siempre hemos oído que a veces hay dos tipos de militantes. Está el militante activo, que entiende la visión, que entiende y sabe qué es lo que tiene que ejecutar y hacer en relación a lo que Dios pide. Y está el militante que solamente se dedica pues a oír y ver y pensar, ¿no? Dios nos ha llamado a una militancia, ¿no? O sea, como dice aquí, que milites por ella la buena milicia. Somos militantes de un Dios que nos ha llamado a que podamos en marcha todo aquello que Él quiere y que nos parezcamos a Él, ¿no? Que podamos parecernos a Él. En 2 Timoteo 2:4, bueno, vamos a leer desde el 1 y vamos leyendo la palabra, y es la palabra la que nos va a ministrar, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo, 2:1. Y luego le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Jesús. ¿A quién tenemos que... ¿Cuál es nuestra milicia? Nuestra vida tiene que ir enfocada a aquel que nos tomó por soldados y tenemos que pelear la batalla con él, sufrir penalidades, como dice aquí, y la otra palabra es esfuérzate en la gracia. Pensamos a veces que como todo es gratis, ¿no? La gracia es gratis, el perdón es gratis, el perdón de nuestros pecados, la restauración de nuestra alma, el favor de Dios hacia nosotros es gratis, pero aquí hay un versículo que rompe muchas teologías de hoy en día, de la prosperidad, del bienestar, de un montón de cosas, un cristianismo fácil. Pero no existe el cristianismo fácil. Dice: esfuérzate en esa gracia que hemos recibido. Hemos recibido gracia, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, es esforzarnos en eso que se nos ha dado gratuitamente. Y eso tiene que ver con nuestra militancia voluntaria. Y yo creo que algo de lo que realmente Dios tiene que tratar en nuestras vidas es que nosotros estemos dispuestos, porque no siempre estamos dispuestos. ¿Qué va? Nos damos cuenta rápido, porque el que está dispuesto es capaz de sufrir, de esperar. El que está dispuesto a todo, pero sabemos que a veces en la primera de cambio enseguida, ¿no? Nos vamos para aquí, nos vamos para allá. Y es así. Ahora, si miramos a Jesús, que Él llegó hasta el final. Ejemplo tenemos, que Él llegó hasta el final. Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice la Biblia, que su ánimo no desmayó. Ese es el espíritu del militante, el espíritu del creyente que está dispuesto a todo y que voluntariamente, con la ayuda del Espíritu Santo, toma el control en sus decisiones y dice: voy adelante a pesar de todo.
aunque tenga que sufrir, pasar soledad, etcétera, etcétera. Recuerdo que, yo en la mili fui sargento, no, cabo, me pusieron de cabo y dije, ¿qué han visto en mí? Porque sabes que se confundieron. Y me pusieron de cabo, iba a ir otro que me pusieron, y se podrían haber confundido, porque me pusieron, era cabo de mortero. El mortero es un arma que es parabólica, ¿no? Que supera las montañas y todo. Entonces me pusieron cabo de morteros y tenía que llevar en las marchas de 15, 20 kilómetros una placa de 18 kilos en la espalda, más el armamento. Y así todos los días iba con esa placa, esa carga constante. Por eso tengo un poco la columna, a veces no me veis así. Sí tengo un poco la columna un poco torcida. Y es lo que se me otorgó, lo que se me dio. Además, justo cuando yo entré de cabo, el capitán dijo, ahora los cabos tienen que ser ejemplo, tienen que llevar la placa. Y yo, pero podías haberme dado el cargo otro día, así no hago nada. Yo solo mando y que los demás hagan, ¿no? Pero no es eso más. Yo tenía que ir con la placa, entendiendo que si estábamos en guerra tenía que ir a buscar una posición solo con la cava, con una azada, tenía que hacer un agujero, meter la placa y luego tenían que venir los demás. Así que yo era el que más tenía que trabajar. Bueno, cuando decían, ¿con quiénes queréis colaborar? Nos poníamos allí los cabos y vamos a hacer actividades. ¿Con qué cabo queréis ir? Y se ponían todos a mi lado. Los demás cabos no tenían gente y se ponían todos a mi lado. ¿Sabes por qué? Porque no les daba caña. No, yo estaba vamos aquí un rato tranquilos. ¿Dónde vamos las personas? Las personas vamos donde es fácil, no hay compromiso, no hay entrega, ¿no? ¿A que sí? Nadie me va a decir nada. Y así es, ¿no? Jesús vino para servir, no para ser servido, y dar a los demás. En ese sentido, nos damos cuenta que cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el cuerpo de Cristo, no debemos de tener un individualismo, ¿no? Ni tampoco una independencia personal, como pensando que yo soy el que hago, deshago, pienso, miro. El individualismo en cualquier sector de la sociedad no funciona, ¿no? Y tampoco la independencia. Es algo que tiene que ver, la militancia tiene que ver con algo que está interrelacionado para llevar a cabo un plan específico, ¿no? De cooperación. Y el Señor nos llamó para eso, ¿no? Para que nos esforcemos y también para que si estamos militando no nos enredamos en los negocios de la vida. ¿Con el propósito de qué? De agradar a aquel que nos tomó. Jesús nos tomó, entonces tenemos algo muy importante que hacer y entregar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para hacer aquello que debemos de hacer. Estaba viniendo a la mente que luego ese capitán, cuando saltábamos en el avión, pues estábamos en paracaidismo, yo vi cómo él no se le abrió el paracaídas y murió. Entonces aquel día dijimos, ya nos vamos a librar de esa marcha. Estamos en una marcha en el monte, en Canarias, a 1800 de altitud. En Canarias dicen que hace calor, no hace mucho frío en Canarias, a 1800 de altitud. Entonces vimos cómo nuestro capitán se mató. Y yo dije, ya nos libramos de esta marcha de 20 kilómetros toda su vida, con la placa de 18 kilos. Pero no nos libramos de la marcha. El militante es, y en la mili hay una disciplina, ¿no? Si alguien falta, no es imprescindible.
El militante sabe a quién está siguiendo, a quién está sirviendo. Y la obra de Dios no se para, la obra de Dios avanza con hombres y mujeres que quieren servirle. Y de eso se trata, ¿no? Todavía me acuerdo de aquel campamento, un frío a la noche, allí a 2.200 de altitud, y una tienda de campaña con una lona, y ahí durmiendo sobre las piedras, porque teníamos que hacernos duros. Teníamos que ser hombres duros, capaces de dormir en cualquier sitio en tiempo de guerra. Esa es la capacitación de Dios también para nosotros cuando vienen tiempos difíciles y sabemos soportar y estamos capacitados por Él. Y de eso se trata, ¿no? El desarrollo espiritual no es automático. Había algo en el servicio militar que era la instrucción. La instrucción era vital porque tenía que ver con la preparación física. Pero luego había otras cosas. Era la capacitación de los instrumentos que tú estabas trabajando. Y por lo tanto, a mí ya se me ha olvidado cómo funcionaban las parabólicas, las distancias, la bomba que metíamos en el mortero, cuántas fuerza le deberíamos de dar, la longitud, la cantidad, la latitud que teníamos que llegar, etcétera. Ya se me ha olvidado todo eso. Pero esa era parte también. Porque si alguien tiene algo y no lo sabe usar, pues es como si no tendría nada. En ese sentido, que nosotros necesitamos la instrucción de Dios, pero también necesitamos la capacitación de que saber usar lo que Dios nos ha dado, usarlo correctamente. Entonces, el poder sin Dios, el conocimiento sin Dios, el autoritarismo sin más, no es algo que beneficie. Todo lo contrario. El espíritu del cristiano es un espíritu que tiene que ver con el cumplimiento de su deber y llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. Y en este sentido, en relación a esta instrucción en Colosenses 3, vamos a leer. Nosotros teníamos clases teóricas también bastante, y sobre todo cuando todavía me acuerdo que salté la primera vez del avión, pero previamente habíamos tenido un curso de 6 meses para saber saltar sin matarte. Todo necesita la preparación. Y aún y todo vi accidentes no mortales de mis compañeros, pero sí accidentes bastante graves, ¿no? Colosenses 3:1. Bueno, la instrucción podría ser parte de lo que vamos a leer, parte de lo que debería ser nuestra instrucción, ¿no? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Gloria a Dios, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí está la instrucción, ¿no? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y es algo imperativo, no es algo que Dios lo va a hacer por ti, ni que alguien lo va a hacer por ti, ni porque un siervo de Dios ore por ti, es porque tú tomas esa decisión. Así de claro. Nosotros no somos transformados porque alguien ore por nosotros, nos puede ayudar. Pero hay decisiones que nosotros tenemos que tomar, si no, nunca va a haber un cambio. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Esto tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y si estás en el matrimonio y tienes relaciones sexuales, esto es fornicación y adulterio. Hoy en día estamos en una sociedad en la que esto es
está al orden del día, pero nosotros tenemos que hacer morir en nosotros este espíritu de lascivia. Impureza. Pasiones desordenadas. ¿Qué es una pasión? Algo que te lleva el tiempo, las energías, la fuerza, la vitalidad. En aquello que estás apasionado estás ahí. Pero si nuestra pasión es Cristo, desecharemos las pasiones que están desordenadas en nuestro corazón. Hay pasiones que no nos corresponden y están en desorden. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer morir. Malos deseos. Bueno, vamos a ir leyendo y que Dios nos vaya hablando, ¿no? Malos deseos. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejemos también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Quién tiene que hacer eso? Lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que despojarnos de todo eso con sus hechos. Y tenemos que vestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. No vamos a tener tiempo de hablar sobre esto, pero cuán importante la renovación espiritual, sin la cual sucumbes a los deseos de este mundo. Entonces, esta renovación, esta instrucción que tiene que ver con hábitos, tiene que ver que yo formo parte de una militancia y tengo que dedicar tiempo a aquello que se me ha dado. Participar, involucrarse y recibir la enseñanza necesaria. Filipenses 2, 12, 13 nos habla de que tenemos que ocuparnos de nuestra vida cristiana. Es el llamado. Entonces, cuando uno está ocupado en algo, está desarrollando lo que antes hemos dicho, que nos ha introducido Raúl. Tenemos que estar ocupándonos y desarrollando eso que nos ha dado el Señor, ¿no? Fijaros, cuando yo cogí la placa esa de 18 kilos y me la ponía adelante en el hombro, y encima nos hacían hacer instrucción con esa placa, correr con esa placa 1 kilómetro, 2. Claro, teníamos 20 años, estábamos fuertes. Es cuando más fuerte he estado yo. Pero, ¿sabes? De estar habituado a coger eso, luego ya me parecía una chapa de Coca-Cola. En serio, me parecía una chapa de Coca-Cola por estar habituado. La Biblia nos habla del desarrollo espiritual, de la fortaleza interior. Nos habla de la capacitación por el Espíritu. Eso tiene que ver cuando nos ocupamos. A nadie le viene una musculatura fuerte si no va al gimnasio y no. Pues estamos en el gimnasio, estamos ocupados en las cosas espirituales. Eso nos va a dar He apuntado una de las cosas que tenemos que desarrollar. Es eso, nuestro carácter y nuestra fortaleza espiritual. Entonces, es importante, ¿no?, el compromiso. ¿En dónde estamos comprometidos? Y si seguimos estando comprometidos con eso, ¿no? Bien, hemos leído antes, ¿no?, sobre el atletismo. Vamos a ir leyendo esto y vamos a ir poco a poco terminando. 1 Corintios 9. Pablo presenta esto, como todos sabemos, con mucha sabiduría, ¿no? ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo
se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De todo se abstiene. La abstinencia tiene que ver con algo que no tiene nada que ver conmigo para lo que yo estoy haciendo. El atleta se abstiene de muchos alimentos y de muchas cosas. El cristiano también. Debemos de abstenernos. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Y el abstenerse significa que es algo que nos va a ayudar. Y entender que no corremos como a la aventura. Sabemos que hay un premio incorruptible para nosotros. Los que ganan premios aquí en la tierra son premios que se quedan aquí. Pero nosotros, Dios nos ha llamado a tener una corona de vencedores y por lo tanto tener victoria. Recuerdo una de las carreras estas en el servicio militar, que solíamos competir con todo puesto. Ahí sí que hacía calor. Todo el condimento, el casco de guerra, el subfusil que pesaba 5 kilos y las botas que pesaban 1,5 kilos cada una, más con el sudor 2. Bueno, y ahí íbamos a correr, fuimos a correr, bueno, había estábamos compitiendo, había una competencia ahí tremenda. Y además sabéis que a los hombres no nos gusta perder. Igual a las mujeres sí, pero a los hombres esto de perder lo llevamos muy mal, sobre todo en el fútbol. Bueno, pues el caso es que en aquella época yo fumaba mucho. El tabaco no es algo que te beneficia. Hay que dejar de fumar. Bueno, el caso es que empezamos ahí a correr por una pista, ¿no? Y ya sabéis quién ganó, ¿no? Gané yo. Pero casi muero, de verdad. No me dio un infarto aquel día de milagro. Entonces, ganar el premio significa esfuerzo, sudor, cansancio. Incluso puedes poner tu vida en peligro. Como casi me da un infarto a mí, me tardé en recuperarme un montón de tiempo. Entonces sí, a veces queremos el premio, pero no queremos pagar el precio. Pero la Biblia dice que no, que esto no funciona así. Entonces, necesitamos hábitos. Podríamos leer algún versículo más. Necesitamos tener carácter, porque aquello que Dios nos va a llamar o nos va a encomendar requiere de eso. Porque imagínate que tú nunca has hecho una media maratón y de repente quieres hacerla, pues te vas a morir, te va a dar un infarto. Pero vas a hacerla cuando has sido preparado. ¿No? Primero, hermanos, Dios nos prepara y luego Dios nos llama. Dios no llama a nadie que no está preparado. ¿Por qué? Porque te ama mucho y no quiere hacerte daño. Dios llama al que está preparado. Y entonces eso tenemos que entender que somos nosotros quienes tenemos que desarrollar. En el labrador, Hebreos 6:8 dice que el labrador para sacar la cosecha de la tierra tiene que trabajar primero. Entonces, si queremos cosecha tenemos que trabajar y es lo que nos toca, ¿no? Así que, resumiendo un poco, seguir a Jesús en el discipulado empieza con una decisión. José ha dicho aquí algo importante, que él empezó a tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones en Dios. Y una decisión tajante y profunda en nuestro corazón es la que nos da la victoria. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, luego, ¿cuántas tentaciones venían? Yo me acuerdo que cuando me entregué al Señor, cantidad de tentaciones, cantidad de cosas que yo podía decidir que antes no habían venido a mi vida. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Compromiso.
decisión hacia el discipulado. Y no es fácil, hay que pagar el precio. No es fácil. Y entonces Dios nos llama a eso, a ser como Él. Que nuestra vida cristiana podamos ser imitadores de Él, que debemos de andar como Él anduvo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que habló? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles eran sus deseos? Y Dios nos ha llamado a ser discípulos. Un discípulo es el que sigue a su maestro. Hoy en día hay muchos maestros en la sociedad y muchos discípulos que le siguen. Hay programas en televisión que no son más que... ¿Por qué tienen tanta audiencia? Porque hay muchos seguidores que están enfocados ahí en lo que se dice, lo que se habla, y hay todo el día ahí. Como si sería eso el objetivo de su vida. Puede ser que lo sea. Así que, hermanos, conducta y carácter, ¿no? Necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. El Señor lo dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento va con frutos, y esos frutos habla de nuestra vida de discipulado. Y esa vida de discipulado es la que va a desarrollar en nosotros el carácter, y donde Dios luego va a poner sobre nuestros hombros el deber, la responsabilidad, la ejecución de aquello a lo cual nos llama. Así que, hermanos, sigamos al Señor, seamos imitadores de Él. Para ser imitadores de Él necesitamos parecernos a Él, ¿no? Servirle a Él. Hay un versículo, ya terminamos con esto, que no sé dónde está, no lo he apuntado. Sí, que habla de que debemos de escudriñar las Escrituras porque en ellas conocemos a Jesús. ¿Cómo conocer a Jesús y saber cómo ir? Es escudriñando las Escrituras, amando las Escrituras. Escudriñar no solamente leer superficialmente. A veces es pararse delante de un versículo y clamar a Dios por una transformación y un cambio. Porque la palabra de Dios es la que nos insta, ¿no?, a cambiar. El que se mira al espejo y no cambia la falta que ve que hay, pues engaña a sí mismo, ¿no? Muy bien, pues damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos leído, gracias porque nos invitas a ser seguidores tuyos, nos invitas a ser discípulos, nos invitas a hacer morir en nosotros todo aquello que estorba para la milicia a la cual tú nos has llamado, y también nos hablas de que debemos de esforzarnos en esa gracia y también debemos de ser sufridos y debemos de estar dispuestos a sudar, a cansarse, a trabajar, a pasarlo a veces no muy bien, incómodos, pero Señor, te decimos juntos en esta mañana que queremos seguirte a ti, ser discípulos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios os bendiga, hermanos.